Bien, vamos entonces a seguir profundizando en el tema que comenzamos a abordar el viernes pasado, pero hay muchas cosas nuevas que han ocurrido y hay muchas situaciones que me interesa mucho comentar para que sean de su conocimiento y sobre todo que les sirva muchísimo a todos ustedes y a sus familiares y amigos y conocidos para poderse defender, número uno, y atacar, número dos. La acción de la virtud de la fortaleza es la que nos toca vivir. Y la fortaleza se define como la capacidad para acometer grandes hazañas y la actitud que nos permite resistir graves infortunios. Eso en cuanto a la fortaleza que todos vamos a necesitar ante este escándalo nacional que están provocando los libros de texto. No les digo gratuitos porque todos los otros los pagamos. Y la otra virtud que vamos a necesitar es la prudencia, desde el punto de vista de dos de sus virtudes más elementales, que son la de proclamar el bien y denunciar el mal. Entonces, no se escandalicen y no se asombren si mi actitud en este tema que hoy continuamos, pero con mucho mayor profundidad, ataco en la defensa del bien y proclamo la verdad, enójese quien se enojare, y denuncio la maldad donde quiera que la he encontrado. Así que esto es un escándalo porque es la consecuencia de un trabajo gubernamental perverso y mal hecho. Y no solo, es ilegal y además es anticonstitucional. Y los 5 estados que se han declarado en contra de la difusión y el reparto de estos textos satánicos lo están haciendo con bases legales y con fundamento legal en la Constitución, cuyo artículo 3 dice que los libros tienen que ser revisados de acuerdo con un plan de estudios y de acuerdo con un comité amplísimo que no participó en esta ocasión, porque los libros se hicieron de manera depravada, prácticamente en secreto. Los autores de estos mamotretos actuaron en secreto y por lo tanto ilegalmente. Este es un dato muy importante que todos deben tener presente. Actuaron en contra del fundamento legal básico de este país, en donde pues algunos artículos a mí definitivamente no me gustan, pero definitivamente, por otro lado, es el fundamento legal en el cual los abogados recurren en última instancia. Así que el primer argumento que vamos a manejar en contra de los libros de texto, cuando tengan la oportunidad de combatir, denunciar, proclamar la verdad y denunciar el mal, es que constitucionalmente son perversos, son anticonstitucionales por la forma como se elaboraron. Entonces, este es un argumento no de tipo religioso, no de tipo cultural, sino de tipo, vamos a llamarlo así, legal. ¿Sí? Esto es, y por otra parte, muchos especialistas han dicho que estos libros son la apología, este es el argumento número 2, son la apología del comunismo. En unos minutos más les voy a leer lo que proclamó un tal señor de apellido Colcheiro acerca del comunismo. Y por lo tanto, los especialistas de la UNAM y de otras partes que han analizado los textos afirman que al enseñarles a los niños a tener una sola mirada sobre el mundo, y es la mirada del comunismo, en realidad transforma a los niños en meros instrumentos de propaganda. Sobre todo porque estos libros están plagados de errores y mentiras imperdonables, como convertir al estado de Querétaro en Guanajuato y al de Guanajuato en Querétaro, aparte de una larga lista de cosas que hoy les voy a platicar.
Y sobre todo, fueron escritos, argumento número 3, con la única condición de adoctrinar, de indoctrinar, de hacer propaganda, de engañar y abatir la mente de los educandos y, por supuesto, con una pésima calidad pedagógica, educativa y cultural. Esto que acabo de decir lo van a tener en el video que se está grabando, que les será enviado mañana por ahí del mediodía, para que lo vuelvan a repasar cada uno de los argumentos que vamos a estar manejando. Pero aquí viene un argumento todavía más poderoso que los 3 anteriores. Este argumento es el siguiente, y es de mi entera paternidad. Este argumento yo lo pensé, yo lo escribí, yo lo desarrollé, curiosamente, cuando estaba haciendo una larga fila para hacer un trámite bancario, y entonces, muy enojado por el tiempo que yo veía venir, dije, ¿y qué hago? Entonces hice una oración al Espíritu Santo y le pedí su luz para pensar en argumentos poderosos en contra de estas maldades. Y se me ocurrió lo siguiente. Ahora sí que me sopló el Espíritu Santo y escribí lo siguiente. Yo señalo que la enorme diferencia entre las materias que van a cursar los niños de los colegios particulares son matemáticas, física, química, historia, ética, literatura, lengua castellana, geografía y otras, frente a la única materia que van a cursar los niños de las escuelas públicas. ¿Cuál es la única materia, por así llamarla, que van a cursar? Es la formación en mentalidad comunista. Y entonces, ¿cuál va a ser el efecto de que un grupo de niños mexicanos, que son el 4% de la población escolar de este país, entre primaria y secundaria, el solo 4% van a saber física, química, historia, ética, literatura, lengua castellana, geografía y otras materias afines? Y los otros niños, el 96%, no van a saber nada de eso. Van a saber las teorías de Marx, las teorías de Engels, las teorías de aquí, de el secretario de Gobierno, el subsecretario de Educación, Colcheiro, y el de los autores de los libros, de los cuales hablaremos en un rato más. Pero no van a saber ninguna materia con la cual se puedan abrir paso en el mercado laboral. Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Fue lo que más pensé en esos momentos de reflexión. Que la formación en mentalidad comunista causará una brutal desigualdad social, de tal forma que las oportunidades de progreso y los buenos puestos serán para aquellos niños, después adultos, que estén bien preparados en las escuelas particulares y no en las escuelas públicas, porque además el ingreso a las universidades estará restringido. ¿A quiénes? A los alumnos brillantes y que tengan conocimientos científicos, matemáticos, racionales y adecuados para dominar y transformar la realidad, en vez de aquellos pobres niños privados de lo más elemental para poder dirigir sus vidas dentro de un argumento triunfador que, por desgracia, será profundamente perdedor. Esto fue lo que pensé en esos minutos de reflexión. Doy gracias al cielo porque la verdad es que es un argumento demoledor. En pocas palabras, los niños de escuelas particulares tendrán todas las herramientas necesarias para abrirse paso en la vida. Los niños de las escuelas públicas, que son la inmensa mayoría de los educandos de este país, carecerán de dichas herramientas. Estarán desarmados frente a una realidad cada vez más competitiva. Y aunque tal vez lo mismo mi hija Patti, que muchos de ustedes puedan enviar a sus hijos a escuelas privadas, pues no deja de ser
no deja de provocar furia, enojo e indignación que el gobierno que dice tanto amar a los pobres, al grado de que los multiplica, aparte de la multiplicación de pobres económicamente hablando o medicinalmente hablando, porque privó de acceso a la salud a 30 millones de mexicanos, al privarlos de medicinas y de atención en el seguro social, ahora los priva de conocimientos. Y entonces esa privación de conocimientos aumenta brutalmente la brecha social entre ricos y pobres, entre triunfadores y perdedores. Y esto es lo que se propone la 4T. Terrible. Así que espero que hayan asimilado el argumento y veo que algunos toman nota, qué bueno, pero repito, estará en el video que todos van a tener, más en un material escrito que también les voy a enviar en PDF para que lo puedan bajar a su WhatsApp o a su computadora sin ningún problema. Cambiando de tema y dando otro argumento más adelante. El patético izquierdismo de los libros de texto odia al capitalismo y les pide a los niños odiarlo, pero usa todo lo creado por el capitalismo sin permitir que el pueblo se beneficie del capitalismo y lo encierra en la pobreza. Porque ni en Rusia, ni aun con la aparente prosperidad de China, ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en México, el ataque al capitalismo ha servido para nada. Y repito, en síntesis, estos libros de texto pues proponen odiar aquello de lo cual se sirven. Increíble, pero cierto. Vamos a ver ahora lo que propuso a voz en cuello el subsecretario de Educación de nombre, lástima de nombrecito, Luciano Colcheiro, uno de los encargados de la educación en México, de los niños mexicanos y de los libros de texto que hoy son una aberración. ¿Qué es una aberración? Bueno, definimos aberración como algo contra natura. Por ejemplo, cuando un niño nace pegado con su hermanito por la cabeza y luego resulta que hay que hacer una neurocirugía muy complicada de muchas intervenciones para combatir una aberración, es decir, una equivocación de la naturaleza, que ocurre muy rara vez, pero que ocurre. O cuando un ranchero ve que su becerro nació con 6 patas en vez de 4 y lo tiene que sacrificar. Es una aberración. Bueno, pues aquí estamos en presencia de una aberración ético-moral, de una aberración intelectual, de una aberración sociocultural y de una aberración educativa. Que el desgobierno de López Obrador, este gobierno criminal, intenta imponer, adoctrinando a nuestros niños mexicanos desde el primero de primaria hasta el tercero de secundaria, por medio de los maestros y por medio de los libros de texto, en una educación comunista de la cual se precia el subsecretario de Educación de la siguiente manera. Dice: ¡viva el comunismo! ¡Viva la cuarta transformación! Estoy leyendo lo que él dijo, porque lo pasé a Word. Nuestro país tiene que ser comunista, porque vamos a este año a festejar, como ya se ha dicho, los 100 años del Partido Comunista Mexicano, que es el partido comunista más antiguo de nuestro continente. Esta conmemoración, que se da en el marco de la cuarta transformación de nuestro país para festejar al comunismo desde nuestro país, nos parece esencial. En este momento,
Si lo que pretendemos es transformar nuestra lacerante realidad, debemos proponernos el comunismo como una sociedad emancipada de toda explotación del ser humano y de destrucción de la naturaleza. Hay que superar, pues, ya el capitalismo patriarcal y ecocida. Y terminó ahí su discurso el reverendo líder comunista Luciano Colcheiro. Bueno, ¿cuál es mi crítica? Mi crítica esencial es que en ningún país donde se haya instalado el comunismo, y llegó a haber más de 100 países bajo el régimen comunista, lo mismo en Asia que en Medio Oriente, en Europa, media Europa bajo el comunismo, que por fortuna se liberó a la caída del muro, se liberaron Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia y otros muchos del este. En ningún país de la Tierra donde haya habido un régimen comunista, anoten esto, ha habido crecimiento del Producto Interno Bruto. Crecimiento cero o menos cero, abajo de cero. En ningún país de la Tierra donde se haya instalado un régimen comunista se ha logrado erradicar lo patriarcal y lo ecocida, porque lo patriarcal es ocupado por el régimen comunista. Quiero que imaginen la realidad, por ejemplo, sobre Cuba. Es tan patriarcal que el poder en Cuba se heredó por el hermano de Fidel Castro Ruz. Y se heredó por los mejores cómplices de los Castro Ruz. Y ahí tenemos a Cuba. Si ustedes han visto fotos o videos de cómo se vive en Cuba, la verdad, yo lo he llegado a ver y las lágrimas se me salen. Y en el 2006 tuve el privilegio de poder visitar La Habana. Y créanme, fue uno de los momentos más deprimentes de mi ya larga vida. Tanto mi esposa como yo fuimos muy afectados, Yo muy fui con... aterrorizados por lo que vimos que está sucediendo realmente en esa nación hermana, cuya mayoría de habitantes, estamos hablando de más de la mitad de los cubanos, pues ya se desarrollan, ya crecieron, ya tienen familia, ya se arraigaron, ya formaron su propia Cuba en Miami, Florida, y en Tallahassee y en Tampa, Florida. Ya hay más cubanos que sajones. Bueno, qué bueno, desde un punto de vista, pero desde un punto de vista realista, tuvieron que desarraigarse de su patria, tuvieron que abandonar su país, y esa palabra desarraigarse, créanme que como psicólogo quiero transmitirles que es un drama inexpresable por lo dramático que es, por lo terriblemente doloroso que es ser arrancado de tu madre patria para tener que crecer en una patria ajena, a la que vas a tardar muchos años en poder adaptarte, en poder sacarle provecho. Así que, en síntesis, ninguna nación bajo el régimen comunista ha progresado y ha desterrado la tiranía. Por el contrario, todas esas naciones se han atrasado y se han manejado a través, sin excepción, de regímenes tiránicos, dictatoriales y patriarcales. Lo mismo que Colcheiro dice querer combatir. Bueno, pues es exactamente lo que ocurre cuando llega un asaltante a tu casa disfrazado de policía a ofrecerte protección. ¿Quién es el criminal? El que parece policía, pero que en realidad es ladrón. O cuando una gavilla de ladrones entra a tu casa y la saquea, y luego llegan los investigadores de la delegación y resulta que el jefe de la banda
es el Ministerio Público. Eso acontece acá, en la Ciudad de México, en todas las delegaciones. Se los platico porque así es, porque lo sé. Y no me extrañaría que en cualquier ciudad de las que ustedes habitan estuviera ocurriendo lo mismo. Sobre todo si es una ciudad mexicana, de cualquier latitud, de la enorme extensión territorial que tenemos, ya en gran medida dominada por el narco. Ahora bien, aquí viene otro argumento. ¿Qué hicieron para redactar y para escribir estos libelos, estos mamotretos? Bueno, lo dice la Universidad Nacional Autónoma de México, lo dice el Instituto Nacional de Bellas Artes y de Historia. Estas dos instituciones tan prestigiadas en México denuncian que los autores de los libros de texto tomaron unos fascículos nuestros y los convirtieron en libro. Dice la señora Maldonado que es una docente de alto nivel de la UNAM. En el último capítulo, que se llama Una Nueva Esperanza, de Armando Bartra, fíjense muy bien, este es otro argumento. Es una oda. ¿Entienden la palabra oda? Bueno, oda quiere decir un canto de alabanza. Eso significa oda, como la oda a la alegría de Beethoven, que se basa en unos versos previamente escritos por otro poeta alemán y se llama la oda a la alegría. Y la música de la Novena Sinfonía resuena maravillosamente con la oda a la alegría. Bueno, pues aquí es una oda, pero no a la alegría. El cuarto capítulo, el último capítulo, que se titula Una Nueva Esperanza, escrito por un tal Armando Bartra, es una oda a la cuarta transformación. Fíjense cómo lo plantea. Narra que en el 1 de julio del 2018, abro comillas, los votantes mexicanos celebraron en calles y plazas el triunfo de un sueño compartido, el de transformar a México en busca de la justicia social y del bien común. La esperanza fue el alma de la campaña del Movimiento de Regeneración Nacional, o sea, Morena. Y continúa, algunos, preocupados por la pérdida de sus privilegios, vieron en este triunfo un obstáculo a su impunidad y a la corrupción que por décadas los había favorecido. ¿Cuál es el argumento contra esta oda a la 4T? Bueno, pues que acaba de salir una encuesta a escala nacional hecha por organismos autónomos que no pertenecen a ningún partido político, que no tienen nada que ganar con proclamar la verdad, y nos señalan lo siguiente. De los 5 rubros analizados, seguridad, economía, educación, salud y gobierno, fueron reprobados, con calificaciones inferiores al 50%. Esta es la voz de México contra la oda a la 4T, escrita en los libros de texto que se tienen que chutar los maestros para transferírselos a los niños. Criminal. ¿En qué consiste lo criminal? En mentir lo que realmente está sucediendo, sobre lo que realmente está pasando. México fue entrevistado, fue encuestado de manera muy puntual, muy profesional, por encuestadores altamente profesionales que no pertenecen a ningún partido político, y el resultado fue que en los 5 renglones analizados
las calificaciones fueron reprobatorias. Lo que sacó la menos mala calificación, con 40%, fue el aspecto social. Claro, allí están las dádivas que les da el Pejelopóchtli con nuestro dinero, que nos quita para dárselo a los que menos tienen. Y yo no estoy de acuerdo en darle $1 o 1,000 pesos o $1,000,000 al que no tiene educación, porque se lo va a beber, se lo va a gastar en fruslerías o en drogas o en sexo o en alcohol o en ropa o en lujos, pero no va a salir de su pobreza porque no va a poner a trabajar ese dinero. Así que reprobado, absolutamente reprobada la 4T en todos los renglones que fue analizada. Y bueno, aquí viene algo que puede ser manejado de forma un poco chistosa. Resulta que Marx, fíjense, se llama Marx Arriaga, es uno de los principales autores de los libros de texto y es un altísimo funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Y presentó una diapositiva con esta cantidad. Anótenla, por favor, se las voy a dictar. 1,035, repito, 1,035,0121. Por favor, léanla. ¿Cómo se lee esa cantidad? Patita ya la encontró. 10,350,121. No, así no se lee. Oh, ¿Cómo se lee realmente? No se puede leer porque tiene 2 comas ahí. Muy bien, no se puede leer. Sí. oh, sí. No se puede leer porque no es una cantidad escrita con corrección matemática. No, no. Le sobra un 0 Ujú. o le sobra un 1 al final. No, sí. Ujú. Y el secretario Marx Arriaga, cuando presentó su diapositiva con letras enormes, lo leyó así: 1,035,121 ciudadanos. ¿Qué es eso? Entonces Nada. toda la prensa Sí. se pitorreó y dijo: Marx Arriaga demuestra su talento en matemáticas. Este es un alto funcionario de la Secretaría de Educación Pública demostrando que no sabe ni escribir ni leer una cantidad de 6 cifras. Porque es de 7 cifras. Y entonces, otra solución es que la coma no vaya después del 1, sino después del 0. Y entonces podríamos leer 10,350,121. Eso sería lo correcto. O le quitamos el segundo 0 y entonces se puede leer 1,035,121. Pero se brincó el 0, no lo tomó en cuenta. O sea, Marx Arriaga no sabe matemáticas. Si fuera un examen de sexto de primaria o de tercero de secundaria, pues sería un tache reprobatorio sensacional. Y bueno, estoy reprobada, entonces también yo. No lo supe leer. no lo supiste leer. También estoy reprobada. Pero no eres Bueno, pero secretaria tú de no tienes Educación. obligación de saberlo. Gracias. Muy bien. Continuamos con más argumentos todavía. Intentando salir del apuro, porque vaya que está apurado, la SEP entera, o sea, la Secretaría de Deseducación Pública completa, se metió más abajo todavía. Este es el comentario sobre su famosa lectura de la cifra que acabo de decir. Dijo:
en la nueva escuela mexicana no tenemos errores. Y soltó la diapositiva. No tenemos errores. Y que presenta el error fundamental. Bueno, muchos se comenzaron a reír y el cuate ya no sabía dónde meterse. Y hasta le gritaron la solución. Y luego vino una señora que se autonombra senadora, y por desgracia sí lo es, que se llama, por el Partido Verde tenía que ser, se llama Graciela Gaitán. Y se supone que es maestra normalista de origen. Y en la tribuna expuso con una voz aguardentosa, como si acabara de tomarse medio litro de tequila, expuso que la idea de la nueva escuela mexicana es pasar de oraciones carentes de significado como esta. Esta oración carece de significado. El sol brilla de día. ¿Qué no es así? ¿Carece de significado? ¿O el sol brilla de noche? Pero como carece de significado, el sol brilla de día, propuso que los niños de primero de primaria hagan pensamientos más elaborados y más pertinentes, como ¿cuántas regiones tenemos en el país de nosotros? Así dijo la senadora. ¿Cuántas regiones tenemos en el país de nosotros? Bueno, qué manera de redactar. Si yo fuera su maestro de lengua castellana, le había puesto un 0. O cuando menos le hubiera tachado esa respuesta. Porque no se dice así. Se dice, en nuestro país, ¿cuántas regiones tenemos? En vez de decir, ¿cuántas regiones tenemos en el país de nosotros? Bueno, pues así se habla en Tajikistán de los azufres, ¿no? Una ranchería donde hay 10 habitantes. Pero no se habla así, siendo senadora de la República por el Partido Verde Ecologista. Y luego dijo, fíjense muy bien, amigos que me escuchan, así dijo, allí van incluidas las matemáticas. ¿En cuántas regiones tenemos en el país de nosotros? Allí van las matemáticas, porque está haciendo la pregunta de cuántas regiones tenemos. Allí están las matemáticas. Bueno, no haya uno a dónde meterse con esta senadora. Y luego te concluyó con lo siguiente. Y además, en esa expresión de en cuántas regiones tenemos en el país de nosotros, va incluido el español. Ni cómo ayudarlo, ni cómo ayudarlos. Ya mejor no sé si reír o llorar. Este es el nivel de nuestros senadores. Es prototípico. ¿Cómo hablan? Y viene ahora algo histórico que es terriblemente contundente y que les va a doler. Dice Germán sobre lo que acabo de exponer. Tremendo, ni para dar risa sirven esos senadores. No me extraña, algunos sí saben escribir, pero claro, otros no. Y Germán dice, ha de ser cubana, profesor. Bueno, ahora viene un argumento que es una anécdota. Pide el presidente de México, el supuesto presidente de México, y digo yo presidente porque a mí cuando menos no me representa. No es mi presidente, porque representa exactamente todo lo contrario de lo que yo les transmití a mis hijos. Y hoy todos ustedes lo escucharon de una manera maravillosamente natural de mi hija Patti. Aquí presente con nosotros, Patita. ¿Qué les transmití? Lo contrario de lo que este presidente transmite, así que no me representa. Dijo, vayan a atenderse a hospitales públicos.
pero tenemos un hecho histórico contrastante. Ni sus hijos han puesto jamás un pie en hospitales que no sean privados. Hipócrita. Cuando se han enfermado sus hijos, han ido a hospitales en Houston, han ido a hospitales y a escuelas en Londres, se han formado o deformado en el extranjero, porque vaya, ni siquiera saben hablar. Por eso mejor no hablan. Pero es el colmo que el supuesto presidente de la República nos mande a atendernos en el IMSS, cuyos elevadores no funcionan, porque ya ayer se quedaron por tercera vez en un elevador descompuesto, 4 horas, 7 personas. Pero aquí viene lo más anecdótico y terrible posible. ¿Saben por qué no los podían sacar? Por el protocolo. Sí, les platico qué es el protocolo del IMSS. Para poder abrir un elevador descompuesto con gente adentro, tiene que llegar el jefe de seguridad con una llave única capaz de abrir el elevador descompuesto. Y como era el día de descanso del jefe de seguridad del mentado elevador hospital donde había 7 personas encerradas y que tardaron ahí 4 horas, los agentes de seguridad del Ministerio Público tuvieron y dijeron, tenemos los medios para abrirlo nosotros. Pobre gente encerrada. Y el director del hospital dijo, no, prohibido sacarlos porque no quiero que violen el protocolo. Y tuvieron que echarse 4 horas en el elevador. 4 pacientes y 3 parientes de los pacientes. Este es el México que estamos destruyendo. Bueno, los libros de texto siempre han sido un problema desde que empezaron a salir, allá por la época de Adolfo López Paseos. Bueno, Mateos, perdón. Nosotros le llamábamos Paseos porque lo veíamos pasar en sus Maseratis, en sus BMW, en sus Lancia, en sus autos deportivos, metiendo la pata todo a fondo el acelerador por la carretera de Toluca para batir récords de velocidad. Y entonces los hermanos Abascal y los parientes y los amigos que vivíamos en la colonia y lo veíamos pasar, lo bautizamos con el nombre de Adolfo López Paseos. Desde entonces empezaron los libros de texto. Y desde entonces, los padres de familia de la Unión Nacional de Padres de Familia manifestaron un abierto rechazo. Nunca la Unión Nacional de Padres de Familia, ni la privada ni la oficial, han estado de acuerdo con los materiales educativos de la SEP. Y se vuelven a dar las controversias de siempre, nada más que ahora agravadas, porque es muy importante señalar que el tal Marx, como Carlos Marx, el tal Marx Arriaga, se encuentra fuertemente influido por el venezolano chavista Sadi Loaiza, quien pretende repetir en México el mismo modelo educativo impuesto por Nicolás Maduro en Venezuela. Apréndanse este argumento. ¿Qué tiene que venir a hacer un venezolano chavista comunista de nombre Sadi Loaiza a redactar los libros de texto para imponer en México el mismo modelo educativo comunista impuesto por Nicolás Maduro en Venezuela? Este argumento tiene que tocar el alma de muchos de nuestros compañeros, amigos, conocidos y parientes que se enteren de que el propósito de la 4T es implantar el modelo venezolano, nicaragüense, cubano, para privar a los niños de todo conocimiento científico y hacerlos, aquí viene lo peor, alabadores, alabanceros, ¿no?, cantadores de odas a los terroristas.
adoctrinar en el comunismo con la finalidad de que las próximas generaciones no tengan más objetivo que la implantación de la dictadura del proletariado. Imaginemos el desastre educativo que suponen dichos textos, que en los mismos se ha suprimido en el 90% de lo que había, se ha suprimido la enseñanza de las matemáticas. Ah, no, pero las matemáticas están en ¿cuántas regiones tenemos en el país de nosotros? Ahí están las matemáticas. Ahora bien, para terminar esta exposición, tengo que hacer referencia a algo verdaderamente doloroso. Allá por la década de los 70, hubo un par de asesinatos que cimbraron el planeta. Uno de ellos era mi cliente, don Fernando Aranguren. Yo era asesor de las plantas de Aranguren y compañía a los 20 años, ya formado como psicólogo profesional en la ciudad de Guadalajara. Créanme que el asesinato de este hombre valiosísimo me cimbró hasta las más profundas raíces de mi ser, porque yo lo admiraba y le servía y lo ayudaba en el desarrollo de sus plantas para que los jefes aprendieran a hacer que sus subordinados quisieran hacer el bien que el señor Aranguren quería transmitirles como un señorón católico practicante. Bueno, pues lo peor de lo que hoy estamos viendo es que aquellos asesinatos de don Fernando Aranguren y el secuestro de Anthony Duncan y el asesinato de Garza Sada, ¿cómo son manejados en los libros de texto que ahora se pretenden implantar? Se los leo cómo está manejado. El escenario político en el año 1973 no parecía el más apto para reducir las tensiones sociales. Estoy leyendo el libro de texto. Nuestro país había vivido diversas expropiaciones a bancos y empresas, secuestros de personas y de aeronaves, emboscadas a fuerzas militares. Por su parte, el gobierno desató su furia desapareciendo personas, falso, torturando en prisiones y centros de detención, falso, asesinando a líderes sociales, falso, todo mentira. Y el 10 de octubre de 1973 hubo el doble secuestro del empresario don Fernando Aranguren y del cónsul británico Anthony Duncan en Guadalajara. En el ánimo del gobierno de Echeverría, no podría haber sucedido mayor desgracia que la ausencia de Garza Sada, juzga el libro, por lo que su negativa a negociar para liberar a los cautivos fue contundente. ¿Y cómo califica Marx Arriaga y los autores de estos mamotretos el asesinato de Aranguren? Lo califica como un ajusticiamiento. La 4T les quiere decir a los niños que Garza Sada y Fernando Aranguren fueron ajusticiados, es decir, en ellos al asesinarlos no se les asesinó, se hizo justicia. Al cónsul lo soltaron, pero a los otros los asesinaron. Sin embargo, en el concepto que maneja la 4T en sus libros, recuerden lo que dijo Pedro Salmerón, un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre ajustició a Garza Sada. O sea, en su asesinato se hizo justicia. Eso desató una balacera, dice el libro,
en la que perdieron la vida Eugenio y sus escoltas, Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos de los heroicos guerrilleros. O sea, los libros de la 4T hacen apología del crimen, del secuestro. Y como lo vamos a ver en la próxima sesión, hacen apología de los líderes comunistas más famosos de los últimos 30 años del siglo pasado y de los primeros 20 años de este siglo. Hasta aquí mi exposición de hoy, un poquito 5 minutos más larga que lo acostumbrado, pero a continuación entramos a la sesión de preguntas, comentarios, aportaciones y todo lo que nos quieran decir en la próxima media hora. Pauso la grabación